Bien, buenos días, estimados estudiantes del quinto año de educación secundaria. Les habla Luis Urbina, eh, profesor de la asignatura de filosofía. Y en esta oportunidad vamos a seguir tratando sobre temas filosóficos y en este aspecto lo que es la filosofía latinoamericana, ¿no? Y siempre se ha dado eh, el pensamiento filosófico autóctono, ¿no? Y, y se ha visto también muchos debates sobre si existió o no existió, ¿no? La misma forma como se dio con la filosofía peruana, también la filosofía filosófica precolombina es parte de estas intrigas, ¿no? Eh, Miguel León Portillo, un célebre filósofo latinoamericano, afirma que los nahual, de una tribu de la actual Centroamérica, dice que estos hombres desarrollaron un proceso de racionalización de sus mitos y de sus creencias, ¿no? En realidad corresponde más bien a formas del pensamiento tradicional y que tienen el carácter de concepciones del mundo mítico religiosos, tan igual como lo tuvieron los incas, ¿no? En la cosmovisión andina del mundo, ¿no? El Canampacha, Catumpache y el Caipacha. Entonces, por otro lado, podemos decir que en Latinoamérica no existe filosofía sino a partir del siglo XVI, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar nosotros de la filosofía latinoamericana a partir de esa mención, ¿no? La historia de la filosofía eh, latinoamericana, ¿no? Que habla de los nahual y su posterior reubicación y su relación también con lo que es la filosofía incaica, pero luego se habla de que no hay filosofía en Latinoamérica sino a partir del siglo XVI, ¿no? Y esto empieza con el periodo escolástico, ¿no? Y ese periodo escolástico que va del siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Se importa con la conquista en el siglo XVI. El pensamiento escolástico se constituyó en el alma intelectual de los conquistadores. Y aquí tenemos que, eh, tenemos que recordar el aristotelismo cristiano, principalmente de Santo Tomás de Aquino, que es la condición teológica filosófica predominante en esta parte de la primera fase del desarrollo capitalista, ¿no? Eh, el pensamiento escolástico en América siempre ha sido un pensamiento conservador y antimoderno. Las ideas humanistas, por ejemplo, de Erasmo, de Vives y Suárez, ¿no? No llegaron a ser dominantes. El aporte más valioso en este escolasticismo fue el planteamiento de temas americanos, tales como el problema en torno a la humanidad del indio, ¿no? Y aquí hay una polémica entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que hablaban, ¿no? Sobre ello, ¿no? Las discusiones en relación al derecho de hacer la guerra a los motivos y el derecho a dominarlos. Acá es importante hacer los abordaje de la problemática americana. Se inicia entonces con estos temas, pero es igualmente evidente que se hacen bajo las perspectivas del dominador. Son representantes del
el periodo escolástico, Antonio Rubio por México, Diego de Avendaño por Perú y Alfonso de Briceño por Chile, ¿no? Bien, luego viene el periodo de la Ilustración, que se da a partir de 1790 a 1824, ¿no? Época en que se consolida la emancipación del Perú y de América con la batalla de Ayacucho. En este proceso de independencia latinoamericana y que culmina en Ayacucho y la rendición del último de los ejércitos realistas españoles, a nivel ideológico se corresponde con el periodo de la Ilustración Europea, ¿no? Que antecedió a la Revolución Francesa de 1789 y con efectos casi similares en el nivel político. Entendamos que todas estas importantes transformaciones se enmarcan en el siglo de las revoluciones burguesas que caracterizan a la época moderna. En el plano económico se producen cambios significativos, tales como la aplicación por parte de España de medidas económicas liberalizantes. Por otro lado, también se produjeron las contradicciones entre las instituciones de la colonia y la metrópoli. Y en América Latina, la casta superior de los latifundistas, los jefes militares, el clero intelectuales criollos en defensa de sus creencias de privilegio fue sensible, ¿no? A las nuevas ideas de la burguesía revolucionaria inglesa y francesa, ¿no? Y aquí resaltan los autores europeos cuya difusión en América Latina tuvo efectos revolucionarios en el plano intelectual. Destacan pues Renato Descartes, Leibniz, Galileo, Newton, Congela, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, entre otros intelectuales, filósofos de aquella época, o también pensadores políticos. Entonces, se renuevan las instituciones educativas, surgen las sociedades económicas, las filantrópicas o diamantes del país, ¿no? La sociedad diamante del país. Se produce además en este periodo de ilustración, ¿no? Un despertar de la conciencia crítica y un reconocimiento de la autonomía de la razón en la política y en la vida social. Entonces, aquí también surge un brote de identidad nacional y latinoamericana, ¿no? Que se esperanza por tratar de llevar a cabo los aspectos revolucionarios de aquella época. Son representantes de este periodo ilustrativo en el Perú, por ejemplo, Hipólito Unanue y también Baquijano y Carrillo, ¿no? Rodríguez de Mendoza, por la parte peruana. Y como México destaca Benito Díaz de Gamarra, ¿no? Como esencia latinoamericanista. Luego viene el periodo romántico, ¿no? Este periodo romántico va de 1824 a 1870, ¿no? Y en un primer periodo que se extiende desde la Revolución Independentista hasta aproximadamente 1870, ¿no? Y coincide con el periodo, con el romanticismo europeo, que es el periodo que los historiadores de la filosofía latinoamericana coinciden y denominan periodo romántico, ¿no? Y este periodo
romántico, tiene características bastante definidas, ¿no? Y estas características bastante definidas se basan, pues, en la Santa Alianza en Europa, ¿no? Que buscaba la recolonización. Estados Unidos e Inglaterra procuraban someter económicamente a Latinoamérica, pero fracasaron sus intentos de constituir una federación, ¿no? Existe una gran debilidad de las nuevas estructuras administrativas y políticas, ¿no? O sea, se manifiesta una clara incapacidad para mantener la unidad de los estados, ¿no? Y todo ello, o todo intento, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que era un país en creces, logra imponer una nueva forma de dominación, el neocolonialismo. Aunque es Inglaterra la primera potencia económica de la época, el liderazgo cultural lo tenía la Francia revolucionaria, de la cual se importan el romanticismo, el liberalismo, el sensualismo, el idealismo electista, ¿no? Y el clasicismo español. Y en materia de filosofía, ¿no? En materia de filosofía, la discusión gira en torno a temas de filosofía política y se expresa en el debate entre la actitud personal para el gobierno y no en la voluntad popular. No acatar este principio de autoridad es equivalente a una irreligiosidad declarada, ¿no? Plantean su escepticismo respecto a la democracia y su apego al caudillismo, ¿no? Su concepción de la historia es provincialista. Los liberales, en cambio, se apoyan en la filosofía empirista, sensualista de Condillac y utilitarista de Smith, de Bentham, e inclinan su fe en los hombres y en los pueblos. Es decir, defienden la soberanía popular, las libertades individuales, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Y en materia económica, manifiestan una actitud negativa al control estatal y a los monopolios que atentan contra las posibilidades igualitarias de desarrollo individual, ¿no? Pese a ello, el liberalismo en América Latina difiere del liberalismo europeo, ¿no? Porque aquí hay la expresión de una clase capitalista intermedia, débil, incipiente y no desvinculada de la propiedad latifundista, ¿no? A que en la práctica no se erradicó. En aquella época también se dan ideas o se introducen ideas de socialismo utópico y el anarcosindicalismo. Son representantes en Latinoamérica, José de la Cruz Caballero por Cuba, Andrés Bello por Venezuela, Juan Bautista Alberti por Argentina, Bartolomé Herrera, Francisco de Paula Vigil y los hermanos Gálvez por el lado peruano, ¿no? Entonces, jóvenes, esto era lo que es la primera parte del tema de la filosofía latinoamericana. Hacemos una pausa y regresamos con la segunda parte del tema. Ya regresamos.